Entonces, dijimos que estamos analizando qué es el desarrollo motor. Dijimos que el desarrollo, para ir haciendo rápidamente un repaso, comparto acá, compartir, vamos para atrás, rápidamente, decimos, estamos en esta definición, decimos que el desarrollo motor es el estudio de los cambios de las competencias motrices humanas. Recién vimos, cuando hablamos de cambios, recuerden, es muy importante entender que cambio es sinónimo de proceso. Es decir, que lo que vamos a ir viendo es qué procesos van generando cambios desde que nos gestan hasta que dejamos de existir. Y lo que vamos a ir viendo cómo van cambiando son las competencias motrices. Recién dijimos que cuando pensamos en las competencias motrices tenemos que pensar en un conjunto de posibilidades que tenemos que no solamente tienen que ver con movernos, sino también con pensar, es decir, con saber qué tenemos que hacer con pensar, con hacer, con movernos, y también con ver qué es lo que queremos hacer, es decir, con nuestras actitudes, nuestra voluntad, y también con cómo nos sentimos. Por eso, hablar de competencia motriz es un concepto complejo y estudiar cómo van cambiando esas competencias motrices va a ser complejo, que es justamente el desarrollo de esta materia. Entonces, ahora vamos a analizar particularmente qué entendemos, o sea, cómo es que están conformadas esas competencias motrices. Y para eso tenemos que analizar los términos capacidad y habilidad. Para eso se dedicaron a eso quienes estaban en la sala 3. ¿Qué podrían decir del concepto de capacidad y habilidad? Bueno, profe, nosotros pusimos que capacidad es lo que el sujeto trae naturalmente o hereda, y Ujú. habilidad es lo que adquiere en cuanto a su relación con el entorno físico, social y cultural. Y que la relación entre estos dos es que a través de las habilidades se muestran las capacidades que el sujeto ya trae. Qué interesante, Abril. ¿Constanza o Abril? ¿Cómo te llamas? Constanza. Constanza. Constanza, te decimos Constanza. Perfecto. Entonces, Yo, Constanza, profe, sí, perdón, está en la sala 3 también y sí. bueno, nada, pusimos toda la misma definición. Perfecto. Entonces, a ver, Constanza, fíjate que yo ahora puse la diapositiva para que lo que vos y Agustín acordaron lo puedan explicar con la imagen. Volvé a la conceptualización que hicieron, es muy acertada. Volvé a plantearla, La, Constanza. le- la leo de nuevo. Por favor, léela de nuevo. Capacidad es lo que el sujeto trae naturalmente o hereda, y habilidad es lo que adquiere en cuanto a su relación con el entorno físico, social y cultural. Perfecto. La, rela- Fíjense, sí, dale, sí, sí, por favor, discúlpame que te interrumpí. no, no, no. La relación entre estos dos es que a través de las habilidades se muestran las capacidades que el sujeto ya trae. Fíjense, esto último es central. Constanza dijo, capacidad es lo que se trae, habilidad es lo que se aprende. Y la relación entre ambas es que gracias a las habilidades nos damos cuenta de qué capacidades tenemos. Eso es, fíjense allí, ella dijo, la habilidad es lo que perdón, la capacidad es lo que se hereda. Y fíjense ahí abajo que cuando decimos hereda, hay dos términos del cual ya estuvimos hablando antes en la primera parte de la clase, dijimos que es lo que se trae es lo genético, pero también lo que se trae es lo congénito, porque ahí inciden mucho de qué manera fuimos gestados, en qué contexto, cuál era la salud de la persona que nos gestó y en qué situaciones se fueron dando o en qué condiciones se fue dando la instancia de parto en la que nací. A eso se refiere con congénito, es decir, cómo se van dando esas influencias durante la etapa de mi gestación. Por eso decimos que el desarrollo motor empieza durante la gestación. Y después dice Constanza, las habilidades son lo que se adquiere y además hay otra relación interesante entre capacidad y habilidad, que la capacidad se ve, yo veo si alguien es capaz, No. No, lo que veo justamente, ¿cómo se demuestran las capacidades?
a través de las habilidades. A través de lo que hago, ¿m? A través de lo que hago, a través de las habilidades. Y ahí nuevamente volví a establecer la relación entre que vos planteaste, Constanza. Vos dijiste que la relación entre capacidad y habilidad, ¿cuál es la relación que ustedes encontraron? Que a mí me Que, interesa, sí, que la relación entre estos dos es que a través de las habilidades se muestran las capacidades que el sujeto ya trae. tal cual. Ese es lo que estábamos diciendo. Entonces, las habilidades nos permiten conocer las capacidades y además, fíjense esa imagen que hay ahí abajo, ¿no? Ahí hay una capacidad que es la fuerza. Nosotros vemos que le vemos la fuerza a alguien. No. O ¿Qué vemos? ¿Cómo nos damos cuenta que alguien es fuerte? a través de algún ejercicio que haga. Por ejemplo, ¿qué podría ser? eh, Saltar, como dice ahí, Bien, levantar pesas, no sé. Empujar, trepar. bien, trepar, empujar, levantar pesas, o sea, la demostración más evidente de la fuerza se convirtió en un deporte que es ¿cuál? El levantamiento olímpico. Tal cual, la halterofilia o el levantamiento olímpico. Entonces, ahí, con ese deporte, con esas habilidades que es el levantamiento olímpico, nos damos cuenta, sería, digamos, como la manifestación más explícita. Pero ustedes estuvieron nombrando recién otras habilidades. Saltar, dijeron levantar peso, trepar. Podríamos pensar en otras, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con traccionar o empujar, también demuestran la fuerza. Ahora, esa capacidad, que fuerza, ahora después los compañeros la van a clasificar, tiene que haber una acción motriz, a estas acciones motrices nosotros los vamos a llamar habilidades, que nos permitan ponerlas en evidencia, que fue lo que dijo antes Constanza. Y en este caso, fíjense que después del saltar va una flecha nuevamente a la fuerza y esto acá se arma como un círculo. ¿Qué estamos queriendo significar con este gráfico? A mi entender, ahí sería como que la ejecución de las habilidades contribuye después a un aumento de las capacidades también. O sea, como que se retroalimenta. Sí, señor. Esa es la idea. Hay una retroalimentación positiva, hay lo que se llama un círculo virtuoso. Es decir, yo traigo una capacidad, la pongo en evidencia a partir de un aprendizaje que es el de una habilidad. Es, es decir, que esa habilidad lo que me permite no solamente es manifestar la capacidad, sino que me permite desarrollarla. Y entonces, en la medida que a partir del aprendizaje de esa habilidad yo ejercito la capacidad, cada vez voy a tener más capacidad. Y en la medida que yo tenga más capacidad, me va a dar pie al aprendizaje de habilidades relacionadas con esa o al perfeccionamiento de esa habilidad. Voy a poner un ejemplo. Todos nacemos con la capacidad de fuerza, que ahora vamos a ver qué es la capacidad de fuerza. Pero esa capacidad de fuerza solamente la demostramos a través de habilidades, como por ejemplo saltar. Ahora, en la medida que un niño aprende a saltar, el primer salto será en el lugar, y ejercita el salto, cada vez la ejercitación de ese salto le va a dar más fuerza en sus piernas. Entonces, puede saltar porque tiene fuerza, pero al mismo tiempo que salta, incrementa la fuerza de sus piernas. Entonces, tener más fuerza en sus piernas, por ejemplo, además de saltar en el lugar, le va a dar confianza para saltar en largo o saltar en alto. Y entonces, en la medida que aprende a saltar en largo o en alto, también sigue mejorando su fuerza. Ah, Sí, ibas a decir algo, ¿no? Bueno, sí, pensé que ibas a decir algo, no sé si Cristian o alguno. Entonces, fíjense que eso lo que está queriendo graficar es esta relación interdependiente entre las capacidades y las habilidades. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos un montón de capacidades. ¿Qué pasa con algunas de nuestras capacidades? Vamos a ir más allá del campo de la actividad física y del deporte. Por ejemplo, yo les pregunto, aquí, ¿hay alguno de ustedes que toque instrumentos musicales? ¿Alguno de ustedes toca un instrumento musical?
Yo no. Bien. ¿Por qué no tocas un instrumento musical, Agustín? eh, por un tema que quizás no me llama tanto la atención. O sea, sí, pero nunca lo puse en práctica, digamos. O sea, no. Me gusta, por ejemplo, el piano, ¿no? Teclado. Y, o sea, como en este momento estoy pensando en aprender eso, pero bueno, no es algo que con lo que tenga ahora Ujú. eh, por prioridad para aprender, digamos. Lo veía Ajá. como un hobby. Bien, no tenés prioridad para aprender, pero vos en tu casa tenés un piano. No, 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 Bien. en casa no. Cuando eras chico, ¿te mandaron a estudiar piano? No, nunca, Bien, nunca. En mi casa, de hecho, no, cero bien. contacto con lo que tiene que ver con la música y demás. En tu casa cero contacto con lo que tenga que ver con la música. En la escuela, ¿tuviste un piano? No, tampoco. Bien, Tuve, nos enseñaron a tocar la flauta nomás, pero ni me bien. acuerdo. Ah, qué suerte que te enseñaron a tocar la flauta, ¿sí? Por lo menos el contacto con algún instrumento musical. ¿Qué quiero decir con este ejemplo de Agustín, que es mi ejemplo, o podría ser el ejemplo de cualquiera? ¿Cuántos de nosotros tenemos para capacidades que no solamente tienen que ver con la ejecución, sino que la música tiene un montón de otras capacidades auditivas y demás? ¿Cuántos de nosotros podríamos ser ejecutantes de un instrumento musical? Podríamos ser músicos. No lo Todo. sabemos. Quizás todos, o quizás porque acuérdense que hay un montón de otros componentes, ¿no? Nos tiene que gustar. Agustín dijo, bueno, yo la verdad que no estoy motivado, no es lo que más me interesa en este momento. O sea que tiene que haber no solamente ese potencial, sino que lo que tiene que haber son oportunidades, es decir, tiene que haber factores externos. Es muy difícil que alguien se dedique a la música, puede ser ya de más grande, porque qué sé yo, porque tiene un grupo de amigos, pero si no hay en su casa instrumentos musicales, no se escucha música, no tuvo música en la escuela primaria, ni en el jardín, ni en la primaria. Y es difícil, tiene que haber realmente alguna situación. ¿No se encontró durante la secundaria con amigos que toquen instrumentos musicales? Porque a veces uno no tiene durante la infancia, pero luego en la adolescencia se encuentra con amigos en la secundaria que tocan instrumentos y entonces dice, bueno, nos juntamos. Bien, acá lo importante, el ejemplo puede ser X, lo importante es que ustedes noten que para que uno aprenda una habilidad o desarrolle una habilidad y note si tiene o no esa capacidad, tiene que haber una situación, un estímulo externo, una experiencia, una situación que me permita descubrir si tengo o no tengo ese potencial. Porque todas mis Igual, capacidades, profe, sí, ¿te igual, escucho? profe, yo creo que eso está subentendido cuando somos nenes. Al seguir el sonido de las cosas que van pasando cuando somos chicos, ya va desarrollando esa capacidad de que uno va adquiriendo conocimiento de sonido. Sí, Anderson, tal cual, como vos planteás, uno va descubriendo los sonidos y va descubriendo su posibilidad, pero a veces esa posibilidad, tanto en el caso de la música, podríamos decir lo mismo en el caso del arte, y lo que a mí más me importa en esta materia, y Maya tiene levantada la mano, ya te doy la palabra, Maya, es qué pasa en el campo de la actividad física y del deporte. ¿Cuántos de nosotros quizás podríamos haber sido gimnastas? O podríamos haber sido nadadores, o podríamos haber sido patinadores, o podríamos haber sido excelentes jugadores de voleibol. Y quizás nunca tuvimos oportunidad ni experiencia de ejercitar o aprender las habilidades de esos deportes. Entonces, siempre entendamos esto, que la capacidad que dice ahí es no visible, es algo que se trae. Solamente comprobamos si la tenemos o no las tenemos, porque quizás tenemos un potencial, pero no el suficiente potencial como para llegar a un rendimiento en ese deporte. ¿Mm? Hay Porque que aún probar, cuando, ¿no? ¿cómo? Hay que probar. Hay que probar, tal cual, lo importante es eso, Anderson, vivir en un ambiente lo suficientemente estimulante para que te permita probar diferentes alternativas. ¿Mm? Maya, tenés la mano levantada. Buen día, profe. ¿Cómo te va? Sí, yo quería decir
que, por ejemplo, es verdad el tema de las oportunidades, porque, por ejemplo, yo cuando iba a la secundaria, bueno, aparte de que también a mí me enseñaron a tocar la flauta, Ajá, em, yo tengo el bachillerato en artes visuales, entonces como materia también tuvimos música. sí, Y una vez vino un profe que, por ejemplo, empezó a llevar instrumentos, no sé, sí, llevaba un bombo, y hubo un día que llevó un ukelele. Y sí. a mí me había llamado mucho la atención y le pedí a mi mamá si no me lo podía comprar y aprendí a tocarlo sola, por ejemplo. ¿Y y O cuándo sea, me senté en mi casa, empecé a probar los acordes Ujú, y es como que desarrollé una capacidad con eso, porque yo, o sea, cero, nunca había tenido un contacto con un instrumento. ujú. Fíjense, Igual creio que la, cap- sí, igual creio que la capacidad de Maya ya es desarrollada en el gene de la madre de ella. Entonces, por eso ella dice, ay, yo tengo que, yo aprendí ahora. Pero ujú, ella ya sabía. Creo que ujú, ya viene de otra esencia más interna de ujú, los genes que tenemos. ujú. Es probable, Anderson, es probable. Lo cierto es que quizás, si ese profesor de música en esa clase particular no hubiese llevado ese instrumento, quizás Maya hoy no tocaría ese instrumento, no tocaría ningún instrumento, no tendría esa inclinación por la música. Entonces, lo que yo planteo es, y seguramente si ustedes se ponen a pensar en sus vidas en este momento, cuántas de las ¿Pero que cosas vos tocás algo? yo no toco ningún instrumento musical, pero les voy a contar una experiencia, voy a hacerla muy cortita respecto de por qué estoy en el campo de la actividad física y del deporte. Mi familia es una familia, mi mamá era basquetbolista y fue integrante de la selección nacional de mujeres, compitió internacionalmente en el Luna Park y demás, era una persona, vengo de una familia de todas personas muy altas, yo no, pero todas personas que eran muy altas y bueno, toda mi familia materna se dedicaba al ¿Pero alta básquetbol. cuánto? ¿Cuánto ¿Cómo? medís vos? ¿Cómo? ¿Cuánto medís vos de altura? Yo mido 1,67. Soy baja, Anderson. Respecto a mi mamá medía 1,85 y todos mis tíos más de 2 metros. Bueno, yo vengo de una familia basquetbolista. Y, por supuesto, mi mamá siguió practicando básquetbol, aún después de habernos tenido, yo tengo una hermana que también jugaba al básquetbol cuando era puber, y yo fui a la clase de básquetbol. El entrenador de básquetbol, cuando mi mamá me llevó, me dijo, no, es muy chica, tenía 9 años, no llegaba a los 10, me dijo, no es muy chica, tiene que venir, empezaban con el básquetbol de los 11, 12 años en adelante, y no me dejó aprender básquetbol. En la escuela primaria tuve la suerte de tener como profesor, era idóneo, pero tuve la suerte de tenerlo como profesor de educación física, a Osvaldo Suárez. Para los que saben del atletismo, Osvaldo Suárez es una de las leyendas del atletismo argentino, ganó 3 veces una carrera muy importante, googleenla, la San Silvestre. En ese momento la San Silvestre, que es una carrera de Brasil, se corría justamente el día de San Silvestre, que es el 31 de diciembre. Bueno, esa persona fue mi profesor de educación física en la escuela primaria y todos los años organizaba un torneo de atletismo en el Parque de Domínico, del cual yo vivía muy cerca, estaba a 2 cuadras de la escuela primaria donde yo iba. Bueno, en el primer torneo de atletismo que participé, sin haber sido, tenía 11 años, en el primer torneo de atletismo que participé gané todas las pruebas. En mi casa no había atletas. En mi casa había una jugadora de básquetbol, mi papá italiano había hecho muy poca actividad deportiva porque transitó toda la Segunda Guerra Mundial como puber y adolescente. Bien, a partir de ese haber ganado, y por supuesto las pruebas se estaban largo, corría y lanzaba, de haber ganado ese torneo de atletismo, empecé a practicar atletismo a partir de los 11, 12 años, sexto, séptimo grado de la escuela primaria, y mi deporte, por el cual yo llego a la actividad física y el deporte, es porque fui atleta durante toda mi pubertad y adolescencia. Luego dejé el atletismo porque, como les pasa a muchos adolescentes, empecé a trabajar, a estudiar, aparte de la época
el proceso militar, a la noche la pista de atletismo estaba cerrada. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Anderson, que en alguna medida se suma, pero también se distancia de tu ejemplo. Yo tenía la motivación para dedicarme al básquetbol. Mi mamá iba a jugar al básquetbol todos los sábados a la tarde y aparte yo sabía de su trayectoria deportiva. Sin embargo, se presenta una situación externa que me frustra. No me aceptan en el club porque no tenía la edad que para el entrenador debería tener para poder empezar. Y otra situación, que es la escolar, fíjense ustedes la importancia de la escuela, es la Qué escolar. tonto, ¿no? Porque el maestro ahí tuvo la capacidad de bloquear tu capacidad de desarrollo. Por un lado hubo un entrenador que me bloqueó y por otro lado hubo un entrenador, un maestro, un profesor, o sea, un entrenador que ejercía como profesor en una escuela, que genera, no es que él me entrena en Te atletismo, muestra. él genera una situación que me permite a mí descubrir mi potencial. Yo tenía una capacidad, pero yo no sabía que era veloz, ni sabía que podía saltar, ni sabía que podía lanzar. O sea, esa situación, es más, podría no haber sido nunca una atleta si en esa escuela no hubiese habido, y es más, en su momento me dediqué al atletismo de manera de rendimiento deportivo, competí a nivel local, provincial, nacional, o sea, logré rendimientos para mí, tenía buenas capacidades, era velocista y saltadora. Entonces, no importa, la cuestión no es la anécdota, sino entender la importancia del contexto y de los factores externos para que esa capacidad que está en potencia se concrete y se demuestre como habilidad. ¿Mm? Entonces, es de ahí la importancia de la estimulación y la primera estimulación, que es la más importante de todas, que es la que se da durante nuestra crianza, que se da durante la crianza en el entorno familiar. Por eso hablamos de el riesgo de las pantallas y de la poca dedicación que están teniendo en nuestra crianza los adultos para ofrecerles a los niños oportunidades de desarrollar y aprender habilidades motrices. Y luego, por supuesto, de las escuelas, y luego, por supuesto, de los entornos, los clubes, ¿m? Porque bueno, yo también podía hacer atletismo porque tenía un predio municipal, como era el Parque de Domínico, donde podía ir y practicar de manera gratuita, o sea que también, no solamente la escuela, sino luego un ámbito municipal o un ámbito deportivo, en la Municipalidad de Avellaneda y en el Club Independiente, que me ofrecieron esa oportunidad de seguir aprendiendo habilidades del deporte y desarrollando mis capacidades. Entonces, fíjense ustedes qué importante, ¿no? Qué importante esa. Maya les contó lo del ukelele, yo les conté lo del atletismo, y en ambos casos, el que actuó sobre nuestra capacidad fue el entorno, los factores exógenos, ¿sí? Un profesor de música que trae instrumentos, un profesor de atletismo que hace un torneo. ¿Se entiende esta idea de la relación entre capacidad y habilidad? Sí, profe. Bien. Vamos entonces ahora, gracias Maya por tu ejemplo, la verdad que Profe, interesante. Sí, nos faltó la pregunta. la pregunta, ¿cuál es? Te la va a explicar Agustín igual. Dale, Agustín, y qué suerte Agustín también que nos trajo el ejemplo de su interés por la música. Agustín, ¿cuál es la pregunta? La pregunta era, a ver, que la tenía anotada por acá. Ah, acá está. Bueno, si la pregunta es, ¿el sujeto puede llegar al punto máximo de su capacidad sin desarrollar su habilidad? No, 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 es Porque más, igualmente a ver, la pregunta la había respondido. a ver, ¿cómo lo pensaron? Contame. No, por ejemplo, yo puse el ejemplo de Messi, no sé. Sí, Messi nació con una capacidad increíble de jugar la pelota, pero sí, hubiese logrado todo lo que logró sin ejercer esa habilidad, sin practicar, digamos. Que hoy cuando pusiste el ejemplo de Usain Bolt, sí, si vos tenés un hijo, digamos, sí, con los dos velocistas más rápidos de todo el mundo, ¿verdad?
depende, bueno, del factor externo. O sea, si bien Sí, en tus genes hay algo de eso, sí. no va, si es depende del entorno que te críen, cómo te enseñen y demás. Y bueno, ahí la había respondido ya. Así que bueno, Y vos sabés, Agustín, que viene bárbaro lo de Messi. Para la semana que viene, cuando ustedes vayan a analizar, empiecen a analizar los factores endógenos y exógenos, vamos a ver, Messi es un ejemplo excelente porque en Messi vemos cómo confluyeron los dos factores. El factor endógeno, ustedes tienen ahí, cuando hablen, cuando lean el texto sobre crecimiento, van a ver que justamente todos lo conocen. Si no lo conocen, por favor, miren el video que tienen y lean sobre Messi, que lo vamos a tomar como ejemplo. Van a ver cómo justamente en Messi confluyen, por un lado, los factores endógenos. Messi tenía un problema de crecimiento. Y por otro lado, los factores exógenos, ¿sí? Cómo incidió el club, Newell's, cómo incidió el Barça, El medio. ¿cómo? El medio. El medio, cómo incidió el medio, ¿no? Para que Messi pudiera seguir desarrollando cómo sus factores endógenos se habían convertido en un limitante o iban a ser a partir de la pubertad un limitante y cómo los factores exógenos contribuyeron. Ahora, si Messi no hubiese seguido teniendo la posibilidad de desarrollar sus habilidades en el Barça, no hubiese podido seguir incrementando, ¿sí? Alcanzando el máximo potencial de sus capacidades. Es más, si en algún momento de su carrera, ya sea cuando el Barça le soltó la mano, y supónganse que hubiese ido al PSG y Messi no hubiese seguido desarrollando sus habilidades, ¿m? Hay que ver si hubiese logrado el potencial que tuvo para el Mundial y tendríamos que ver, estamos siempre en el plano de las hipótesis, tampoco tuvo nunca una gran lesión, entonces esto es muy importante entender que toda nuestra, el desarrollo que tengamos de nuestra competencia motriz, porque fíjense, este cuadro es muy interesante. A mí los gráficos me interesan porque justamente nos permiten interpretar la relación entre los términos. Fíjense que la competencia motriz se va cambiando y vamos alcanzando nuestro máximo potencial en la medida que tengamos capacidades, y la primera diferencia que tenemos que hacer es que no todos tenemos el mismo nivel de capacidad, ¿sí? Pero que esa capacidad, mucha o poca que podamos tener, tengamos oportunidades, experiencias y estímulos para que las podamos desarrollar. Y esa relación se siga dando a lo largo de nuestra existencia. Porque vamos a ver cuando lleguemos a la vejez que precisamente envejecer bien o no depende de cuánto hagamos para mantener las capacidades que tenemos. Porque justamente la vejez se va a caracterizar por un declive, una disminución de las capacidades. Entonces, si nosotros no nos seguimos moviendo, si nosotros no seguimos ejercitando nuestras habilidades, ¿cómo eso va a ser que en un proceso donde naturalmente empezamos a disminuir nuestras capacidades, llegue un momento que perdamos nuestra capacidad funcional, que es la capacidad de hacer las cosas por nosotros mismos? Entonces, nosotros estamos pensando en este momento donde estamos haciendo nuevos aprendizajes, pero esta relación se mantiene a lo largo de toda nuestra existencia. Y es la que garantiza que sigamos siendo competentes o no motrizmente. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces gracias por la pregunta, gracias por este grupo que hizo aportes muy interesantes. Vamos entonces ahora a la sala 4, donde los estudiantes que estaban en la sala 4, que ya les digo quiénes eran, ¿sí? En la sala 4 estaban, nos quedan Cristian, Horacio y Ludmila, los demás se ve que o se fueron o no estaban o no sé qué ha pasado ahí. Y hay igual otros estudiantes que se fueron sumando. Acuérdense que voy haciendo capturas de pantalla y voy registrando quiénes están. Vamos a ver qué nos dicen Cristian, Horacio y Ludmila sobre las capacidades. ¿Cómo Bueno, las no sé si les definen? molesta que arranque Perdón que yo, te chicos. interrumpa, yo también estaba en el grupo.
Matías Ah, Montenegro. dale, Matías, sumate entonces, dale. Yo quería hacer Igual una me va a pequeña el arte. acotación, profe. Sí, a ver, Con respecto al el tema de las capacidades, que sí, recién estaba releyendo unas cositas, sí, me trae recuerdo de algo que había visto en pedagogía, en un momento hice profesorado yo, sí, y es con relación a las inteligencias múltiples, a la teoría de sí, inteligencias múltiples, sí, porque básicamente son muy parecidas la parte conceptual, ¿no? Lo de ajá, lógico matemático, lo de interpersonal ujú, y todo ese tipo de cosas, eh, que digamos son, bueno, como decíamos recién, ¿no? El tema de la ujú, capacidad, que es ujú, algo que viene propio, que es dado por la genética. sí, Bueno, y acá más que nada hace la diferenciación. En realidad es una enumeración de los tipos de capacidades que estábamos viendo con los chicos. ajá, Y más que nada lo que hicimos fue, bueno, tomar en cuenta los ítems que estaban acá en el texto, pero bueno, lo que surgió más que nada fue el tema de la diferenciación entre capacidad y habilidad, que ya lo ujú. vieron con el grupo anterior. Ahora te hago Pero una bueno, pregunta, Cristian, perdón, ¿eh? sí, Te hago una pregunta. Cuando empezamos a analizar las capacidades, sí. ¿lograron diferenciar esta idea entre las capacidades intelectuales, prácticas y sociales y las capacidades coordinativas y condicionales? ¿Esa diferencia la establecieron? Sí, Eh, Sí, 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 profe, sí, sí, sí. yo Sí. perdón, Cristian. A ver, Sí, está a ver. Horacio, no sé si Ludmila o quién está por allí. Bueno, acá lo que me interesa de como aporte que ustedes puedan hacer es que nos puedan explicar cuáles son los tipos de capacidades, porque en general yo quiero compartir esto, a ver si ustedes me ayudan a compartirlo con los compañeros. Cuando nosotros vamos a analizar ahora primero las capacidades y después vamos a analizar las habilidades. Cuando Mm, analizamos las capacidades, a mí me interesa mucho poder mirar primero no lo están viendo ustedes, ¿no es cierto? No, no, no. no, No, porque yo no, no. estoy, sí, discúlpenme, yo estoy ahora, esperen, a ver, cuando salgo de acá, esperen un segundito, uy, que no quiero hacer lío, me metí ahí, bueno, ahora sí, hice lío, lo que no quería hacer lo hice, no importa, esperen un segundo, compartir. Estaba hablándoles a ustedes, me metí en la presentación como si ustedes lo estuvieran viendo y no lo estaban viendo. Ahora vamos. Vale, ahí lo ahora sacó, sí. profe. Sí, sí, lo saqué porque lo quiero poner en pantalla completa. Pero no lo puedo poner en pantalla completa si primero no lo abro. Ahí está. Ahora estamos de nuevo acá, ahora sí lo están viendo. Yo lo primero que quería que ustedes compartieran con sus compañeros es esto. ¿Cómo interpretamos este gráfico? Y está o sea, hasta las capacidades como ítem principal y sus subdivisiones. Bien, y acá aparece lo que decía recién Cristian. Cristian decía que él esto le hacía recordar algo que había visto en su carrera de pedagogía. Fíjense que en general, si nosotros pensamos en las capacidades, cuando hablamos en el campo de la actividad física y del deporte, cuando hacemos referencia a capacidad, se suele, esperen que corro esto que me está molestando, se suele pensar que las capacidades en el campo de la actividad física y del deporte son estas que estoy señalando acá. Las ¿Sí? prácticas. Las Sí. prácticas. Y se desconocen las capacidades intelectuales y las capacidades sociales. Si bien nosotros ahora vamos a profundizar en estas, que son las capacidades prácticas, tanto coordinativas como condicionales, desde la mirada que estamos teniendo de las personas, nosotros tenemos que, y de este abordaje integral, tenemos que reconocer que para que alguien se mueva, recuerden que la semana pasada hablamos de motricidad, y ahora vamos a ver seguramente hoy antes de terminar el procesamiento de la información, para que alguien se mueva es fundamental que lo primero que haga esa persona es darse cuenta en qué contexto está, y por eso acá trajo Cristian lo de las inteligencias múltiples, pero que además todos nos movemos en un determinado entorno, a veces y en general en vínculos con otros, y entonces ahí también es muy importante lo vincular o las capacidades sociales, ¿sí? Entonces,
¿Cómo entendieron ustedes las capacidades? Vamos a poner el foco en estas, como sí, porque son las que más vamos a desarrollar, pero entendamos que no solamente cuando hablamos de capacidades motrices, no solamente estamos hablando de la fuerza o de la coordinación, sino que también tenemos que pensar en otras. ¿Cómo entendieron ustedes las capacidades perceptivas? ¿Qué es lo que me permiten las capacidades perceptivas? Que es o sea, adaptarse al entorno. Tal cual. Sí, más que en realidad adaptarse al entorno me lo permite la inteligencia, ¿no? O La sea, reaccionar al entorno sería. más que Claro, reaccionar, recibir un estímulo, ¿y qué hago cuando recibo el estímulo? decodificarlo, internalizarlo. Ay, no me sale la palabra. Internalizarlo. Ahí está. Internalizarlo. Bien, yo les digo, a mí me parece que es muy importante entender el concepto de percepción. ¿Qué es lo que me permite la percepción como capacidad? La percepción me permite darme cuenta. Esa es la función de la percepción, darme cuenta de lo que está pasando. Es decir, ¿qué está pasando acá? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Mm? Y El esa famoso capacidad, sentido arácnido. sí, no sé si es el sentido arácnido, yo diría que es la posibilidad de ubicarse en tiempo y espacio. Eso es lo que me permite la percepción, que es el primer momento del procesamiento de la información que vamos a ver y que ustedes seguramente ya los que leyeron lo leyeron para hoy. Pero también, además de las perceptivas, hay otras capacidades intelectuales, que son cuáles, las que tienen ahí. Lógica y motrices. Sí, lógico-motrices. ¿Qué entendemos? ¿Cómo las entendieron ustedes que las leyeron? ¿Quiere hablar otro, chicos? Ahí Ahí está, va más. Básicamente Sí, para resolver los problemas motores. tal cual. Entonces, ahí Matías usó la palabra clave. O sea, dijimos, perceptivo es darse cuenta. Y lógico-motriz, él dijo, La capacidad Problemas resolutiva. motores. sí, y dijiste resolver Resolver. problemas motores. Esa es, fíjense qué importante estas capacidades, nada menos que dijimos que ser competente motrizmente es dar respuesta a los problemas del medio, entonces justamente para poder ser competente motrizmente tengo que tener y desarrollar capacidades lógico-motrices, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros vamos a ver ahora en un ratito que es esta capacidad es la base de la toma de decisiones. Ese concepto que se usa tanto y otro concepto que se usa mucho en nuestro campo que es el de pensamiento táctico. ¿Qué es el pensamiento táctico? Y es justamente el pensamiento adaptativo, es el de resolver en la situación. Tal cual, ¿sí? Y eso es tan importantísimo, sobre todo en los que son los deportes sociomotores, ¿no? Cómo Mm. soy capaz de no solamente darme cuenta de la situación, sino de evaluar, analizar, evaluar, elegir, comparar cuál es la acción motriz a realizar en ese momento. Bien, por eso fíjense que nosotros vamos a insistir ahora también en un ratito, siempre en una acción motriz hay un componente cognitivo. Cuando hablamos de que toda acción motriz tiene un componente cognitivo, lo que estamos diciendo es que la persona para poder moverse tiene que recibir información, decodificarla, es decir, darse cuenta, y luego con esa información lo que tiene que hacer es tomar decisiones. Es decir, tiene que evaluar esa información para decir, bueno, ¿qué hago? ¿A quién se la paso? ¿Para dónde voy? ¿Cómo me muevo? Bueno, ese es el momento lógico-motriz, el momento de toma de decisiones. Y también hablamos de capacidades sociales. ¿Cómo las interpretaron? Básicamente en relacionarse con el entorno y otros individuos, y Ajá. después las expresiones gestuales, o sea, cómo me puedo comunicar yo con otras personas a través de mis movimientos. Bien, fíjense que hay, por ejemplo, ¿qué deportes requerirían mucho desarrollo de las capacidades sociales expresivas? ¿O qué acciones? Y el Eh, fútbol, capaz, como para decir que piques a un pase largo que te van a pasar, que estás en offside, si no, que ajá, juegues rápido, que te tomes tu tiempo. bien, Deportes grupales en sí. general.
también. Y, por ejemplo, algunos que no sean deportes, sí, hay algunos deportes donde las capacidades expresivas están, es más, son evaluadas. ¿En qué deporte se evalúa la Gimnasia capacidad? artística. Tal cual. Y hay otros más. Gimnasia Eh, artística, Patín, profe. tal cual, patín, y hay otro que se da en el agua. Natación. ¿Aquagym? ¿O puede ser? No, es el coso este que hacen. Ah, el que las coreanas lo hacen muy sincronizadamente. Eso, Claro, ¿cómo Natación se Esa no me sincronizada, llama? ahí está. salía. Natación. Natación sincronizada, ahí está. Sí, Ahora le nado. cambiaron el nombre, ¿no? El No, kayak. no sabía cómo. Para mí es nado sincronizado, no sé cómo se llama ahora. Ayer o antes de ayer no, creo que el martes o el jueves uno de los profes nos había dicho que había cambiado el nombre. Ah, mira, no lo sé, lo voy a buscar después. Para mí siempre fue nado sincronizado y bueno, y les Creo digo, que es no nado solo artístico, le nado pusieron una cosa artístico así. puede ser que se Algo llame así nada. era. Bien, les digo que si hay un equipo que es maravilloso en nado sincronizado, además de las asiáticas, son las españolas, ¿eh? Han tenido primacía durante muchísimos años y bueno, fíjense que ahí, tanto en gimnasia Profe, artística, sí. perdón que te interrumpa, es que a un compañero llamado Branco se le cortó la luz. Dijo. Bueno, Y decirle a Branco que después trate de seguir vamos a subir la grabación, así que se quede tranquilo. bueno, gracias, Bueno, perdón. no, al contrario. Entonces, gracias por avisar, Agustín, y gracias a Branco. Fíjense que entonces, en este caso, no se las evalúa sola por la técnica, se las evalúa a estos deportistas, además por su capacidad expresiva, tanto en la gimnasia como en el patín, como en el nado artístico sincronizado, como se llame ahora, y también en otras actividades que no son necesariamente deportivas, por ejemplo, El en la baile, danza. ¿Cómo? claro. El baile decía. Tal cual, Cristian, en las danzas, en todas las danzas, más que un componente netamente de técnica, hay un componente expresivo muy importante. Entonces, fíjense que acá se van sumando perspectivas de análisis. Y por último, vamos a las capacidades prácticas, tanto coordinativas y condicionales. ¿Cómo las analizaron? Están los dos grupos, digamos que uno está, Ahí les es un pongo tema el gráfico físico. ahí les pongo el gráfico para que lo puedan explicar me parece que el gráfico los puede ayudar. Esperen que saco de aquí las imágenes para que no los tapen. Ahí. ¿Cómo explicarían este gráfico? Nada, Avanza, Cristian. estaba Sí, diciendo eso puntualmente, el bien. tema de la gran diferenciación es que uno está relacionado a la capacidad cognitiva, justamente a lo que está dado todo por el desarrollo, digamos, bueno, del cerebro, justamente, ¿no? De- Y el sistema nervioso también. del sistema nervioso, eso no me salía, gracias. Y lo otro es relacionado a la parte fisiológica del cuerpo. Excelente. Fíjense, es más, yo diría, si tenemos que pensarlo en términos de órganos, ¿no? De órganos. A mí me gusta mucho pensar sistémicamente, pero también en función de los órganos. Si nosotros pensamos en las capacidades coordinativas, ¿cuáles serían los órganos que las permiten, ¿no? ¿Cuál sería la relación entre qué órganos o entre qué sistemas se está dando la mayor relación? Ahí los tienen. Por un ¿Cómo, lado, profe? claro, a mí me interesa, y fíjense que no por nada las puse primero las coordinativas y luego las condicionales, porque esto también es algo muy importante. En general, fíjense que yo estoy todo el tiempo tratando de marcar diferencias para que ustedes también revisen las propias concepciones. En general, cuando uno piensa en la práctica de la actividad física y del deporte, se centra en el músculo. Este gráfico que está acá, estamos pensando en lo que pasa a nivel del músculo. Las capacidades condicionales fundamentalmente se dan o son expresión de lo que pueden hacer nuestros músculos. Ahora lo vamos a analizar más en detalle. Pero para que un músculo se contraiga, ¿quién es el que tiene que haber actuado primero? ¿El El El sistema cerebro? cerebro. nervioso, justamente. Tal cual, el sistema nervioso.
¿no? Entonces siempre estamos pensando en términos de músculo, cuando en realidad de lo que tenemos que pensar es en términos neuromusculares, porque Ujú. precisamente el cerebro es el que le pone el componente cognitivo o es el que es capaz de procesar la información y elaborar la orden para ese músculo. Entonces, por eso fíjense que nosotros vamos a estar todo el tiempo poniendo el acento en el desarrollo de nuestro sistema nervioso y lo que nuestro cerebro y todo el sistema nervioso puede ir controlando, que de eso se trata justamente la capacidad coordinativa, ¿no? Cómo el Ujú. cerebro puede organizar la información y regular y controlar la acción de nuestros músculos y por supuesto, de nuestro cuerpo, ¿no? Y en cambio la capacidad condicional, muy bien lo explicó recién Cristian, dijo las capacidades condicionales son las que dependen de qué. De lo fisiológico. Bien, ¿y qué pasa en lo fisiológico? Ahí hay un gráfico. Hay un gráfico donde están todos los sistemas y hay un gráfico donde está fundamentalmente lo que pasa al interior de un músculo. ¿Qué pasa? ¿Qué es necesario para que haya contracción muscular? Que se dé un potencial de acción. ¿Y cómo se llega a dar un potencial de acción, Cristian? ¿Qué tiene Mediante un que, estímulo. bien, ¿y qué tiene que haber al interior del músculo? Porque el estímulo lo manda el sistema nervioso, o frente al estímulo Eh, responde el sistema claro, frente al nervioso. estímulo responde. Bien, ¿y qué tiene que haber al interior del músculo para que haya contracción muscular? Energía. Bien, ¿y quién le Con provee fibras musculares. ¿y quién le provee la energía? ¿Qué ven ustedes ahí en ese Y gráfico? la El célula. azúcar, la La insulina insulina. Por un lado, yo más que meterme con y la el insulina, oxígeno, tal cual, tiene que haber glucosa, ¿sí? Que es el glucosa. Ahí está. combustible, y tiene que haber oxígeno, que es la chispa, ¿no? Lo que enciende ese Igual hay, mecanismo. Sí, hay tipos de reacciones que son justamente anaeróbicas y aeróbicas, que están sí, dadas por los tipos, digamos, de sistemas que vamos a activar a la hora del estímulo, porque tenés una reacción rápida que con ¿cómo se llama esto? Con el sistema energético de fosfocreatina, y después tenés ¿cómo se llama esto? La mitocondrial, que sería la aeróbica, que sería ujú. la de beta oxidación. Bien, Entonces, ahora, independientemente de todo de esto que ustedes lo van a ver con sumo lujo de detalles en fisiología de la actividad física y del deporte, que es una materia que van a ver en el segundo cuatrimestre, sea cual sea, lo cierto es que en algún momento esa glucosa y esos componentes que se van a ir utilizando en distintos momentos del proceso energético, llegan gracias a la acción de quienes. Eso es lo que a mí me parece que es lo más interesante. Llegan gracias al funcionamiento de todos los sistemas de nuestro organismo. Fíjense el potencial que tiene la actividad física, fíjense el potencial que tiene la contracción muscular, que para que en el músculo estén tanto la energía como los combustibles como el oxígeno, tuvieron que actuar todos los sistemas, ¿sí? claro. Cardiorrespiratorio, digestivo, excretor, endocrino. Entonces, como todos, y por supuesto el sistema nervioso ya lo analizamos con lo coordinativo. Entonces, eso es lo que a mí me parece que es más interesante de tener en cuenta, cómo cuando pensamos en la actividad física tenemos que pensar en una actividad que nos incluye como totalidad. ¿M? ¿Y cómo se clasifican unas y otras? ¿Llegaron a hacer ese análisis? ¿De las condicionales? Sí, de las coordinativas. Vamos a empezar por las coordinativas. Primero, antes de que avancemos, ¿habían escuchado hablar de las capacidades coordinativas? Sí, pero no con tanto lujo de detalle, por así decirlo. Bueno, Lo mismo digo. bien, buenísimo. Entonces, esta es la primera aclaración que tenemos que hacer. Cuando pensamos en las capacidades coordinativas, en general ustedes cuando hablaban de lo coordinativo pensaban en quién o qué habían escuchado. Y generalmente lo tenía asociado, por ejemplo, a lo que era óculo manual, cosas por el estilo. Ahora no me acuerdo bien todas las Sí, definiciones, pero eran más básicas. visomotor o Claro, dinámico general o coordinación fina o coordinación gruesa.
En Eso. general, cuando uno piensa en esta capacidad del cerebro de regular y controlar, habla genéricamente y a grosso modo como la coordinación, ¿sí? Algunos hablan de la coordinación, otros hablan del control motor. ¿Mm? Coordinación y control. Cuando estamos pensando en la coordinación, lo que estamos pensando es en esto. Nuestro cerebro no solamente coordina, sino que además, cuando hablamos de coordinar, estamos hablando que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso está pudiendo hacer todo esto que ustedes tienen acá. Y para que se las acuerden, para mí sería muy importante, más que tener la definición de cada una, decir qué es lo que puede hacer nuestro cerebro buscando un sinónimo a cada una de estas capacidades coordinativas. ¿Se animan a que lo hagamos juntos? Ayudándonos de lo que nos puede decir Cristian, Ludmila, Matías y Horacio. ¿Qué sería acoplar o acople? Acá la definición dice la posibilidad de integrar habilidades motrices en secuencias significativas y coherentes para lograr un objetivo. Esa es la Bien, definición. esa es la definición. Y 2 puntos, acoplar, 2 puntos, sinónimo de Juntar cosas. juntar. El Claro. sinónimo de acoplar sería unir. ¿Qué es Integrar acoplar? también. ¿Cómo? Integrar puede ser también. Sí, lo que pasa es que si uno piensa en integrar, puede decir meter una cosa dentro de otra o juntar las dos Ah, cosas, ¿sí? Amasarlas y sí. juntarlas. Para mí me parece que un concepto, porque aparte de esa forma lo vamos a ver cuando lleguemos al periodo de 6 años en adelante, 5 años en adelante, que es cuando los niños pueden empezar a acoplar, ¿sí? Antes, excepto que haya muchísima ejercitación y muchísima capacidad de su sistema nervioso, los niños suelen hacer las habilidades por separado. El acople o acoplamiento tiene que ver con eso, con la capacidad de unir. Entonces, un sinónimo de acoplamiento o acople es unir habilidades. Un ejemplo de unir habilidades, ¿qué sería? Correr y saltar. Tal cual. Eso es la más básica. Corro y salto. No acoplar sería venir corriendo, que haya un obstáculo, el nene se para, pasa la piernita por arriba del obstáculo y sigue corriendo. En ese caso, ese nene que viene corriendo se para, pasa los pies por arriba de la soga y sigue corriendo, ese nene no acopla. No Pero está puede, haciendo una adaptación táctica. más que nada, Ahí. no es una adaptación táctica. Sabe que si quiere llevar, es lo que pasa, si ustedes trabajan en algún momento con nenes de 3 o 4 años, van a ver que algún nene viene corriendo y salta, ¿sí? Porque ya está mielinizado. Pero que otro nene viene corriendo y sabe que se la va a llevar por delante la soga y que se puede tropezar. Entonces, se para, pasa caminando por arriba de la soga y sigue corriendo. Ese nene no está pudiendo acoplar porque todavía no está maduro su sistema nervioso, no tiene la capacidad, no hay suficiente mielinización. Bien, entonces su cerebro todavía no puede unir 2 habilidades. Eso es acoplar. ¿Qué es Una consulta, profe. Sí, En el caso, por ejemplo, justo que pusiste el ejemplo, un nene que no salta. sí, Pues me pasaba con los nenes en taekwondo en su momento sí, que tenían miedo. No sí, es que no eran capaces o todavía no tenían capaz el desarrollo de la habilidad puntual, sí, pero tenían miedo de sí, tratar de saltar y patear sí, o realizar alguna acción que capaz que les resultaba, tenían miedo de caerse puntualmente. sí, ¿Entendés? sí. Entonces ahí, ¿qué es lo que está fallando Ahí en lo que la... está fallando, o en- ¿te acordás que recién, Cristian, dijimos que la competencia también, motriz también tenía que ver con la actitud y con el sentir? Ahí están Claro, pasando 2 Discernir. cosas con esos nenes, ¿sí? Digo, no sé, que podría haber un montón de otras situaciones. no, Pero bueno, una pues de vamos las, claro, a lo una básico, de las, digamos. como ejemplo, para poder darle una explicación, una de las situaciones es que ese nene sabe patear, es decir, ya entendió lo que vos le explicaste, ese nene logra coordinar el patear, es decir, que puede patear, puede saltar y patear a un compañero, puede patear algo, Sí, pero era ese, a los focos, digamos, pero bien, pero ese nene todavía no se siente seguro de sí, de que eso lo va a poder hacer. Entonces, no tiene, hay también en el desarrollo de la capacidad una autopercepción de cuánto claro. yo me siento seguro en el hacer. ¿Mm?
eso también los que estudian desarrollo, el procesamiento de la información lo hablan del grado de incertidumbre que a veces algunas situaciones generan. Entonces, yo no me siento seguro. Es una Claro, cuestión de actitud. Y como es una cuestión de actitud que reconozco quizás que no lo voy a poder hacer, tampoco lo disfruto. Y entonces, como me da miedo, no lo hago. Y claro. esto le pasa inclusive no solamente a tus nenes de taekwondo, cuando uno No, dice, hace mucho, pero bien, pero digo, por ejemplo, un jugador, ¿no? Un jugador de rendimiento, un jugador de fútbol, que dices, pecho frío, no defiende, no corre ninguna pelota, o no pone la pierna en ninguna pelota. No, quizás ese jugador lo que está haciendo tiene competencia para hacer esa marca, tiene competencia para seguir adelante frente a una marca a presión de un jugador contrario, y no va esa pelota. Y uno dice, ¿qué le falta? Habilidad para ir a esa pelota, no, se está autopreservando. Entonces, ser competente motrizmente no solamente tiene que ver con tener la capacidad y la habilidad para ejecutar esa acción, también tiene que ver con un componente volitivo y también tiene que ver con un componente afectivo de disfrute y de autoconfianza. A veces las cuestiones se dan por que ese jugador, es más, hay jugadores que son mucho más lanzados, mucho más atrevidos, mucho más, esto que uno dice a veces, se la cree, ¿no? Bueno, son seguros de su propio potencial. Y hay otros jugadores Ya que tiene la no, experiencia, como Anderson, como ya tiene la experiencia, porque como es un nene, está desarrollando la capacidad todavía, por ahí está analizando otras cosas mientras piensa en saltar, pero no es que tiene miedo, pero a mí me pasa con alumnos míos de chiquitos que sí, voy a comenzar a observar y él está en otra análisis. bien. ¿Y vos qué enseñás, Anderson? ¿Qué deporte enseñás? Danza, ¿Cómo? danza, ballet clásico. Nada menos que vale, claro, claro. Con lo difícil que es ahí, Anderson, no solamente técnica, no solamente actitud, también sentimiento, cuánto de expresividad, cuánto de autoconfianza, ¿no? Y eso cómo se evidencia. Bueno, tendríamos que hablar mucho, ojalá que en algún momento, y seguramente en algún momento lo vamos a tomar toda la importancia de lo tónico, ¿no? Cómo a través del tono muscular, que es la base de todas nuestras acciones motrices, que es esa contracción permanente que tiene, mínima pero permanente que tienen nuestros músculos, expresamos esta seguridad y confianza en nosotros mismos. Por eso, insisto, fíjense qué complejo es el análisis de la competencia motriz, ¿no? A veces uno puede tener mucha capacidad, pero no sentirse seguro de uno. Y bueno, y por más que tenga mucha capacidad, si uno no se siente, y es más, nadie me puede prestar la seguridad ni la confianza. Eso es algo que se construye, que forma parte de mi psiquismo, de mi personalidad. pero eso se puede fomentar, o sea, de parte de los entrenadores, sobre todo con los más Sí, chicos, ¿no? El incentivar. sí, El, y vos sabés, Cristian, que así como se puede incentivar eso como entrenador, también hay otro concepto que nosotros vamos a ver en esta materia y que seguramente lo vamos a analizar y lo vamos a profundizar cuando veamos el periodo de 6 a 8 años en adelante, que es el concepto de incompetencia motriz aprendida. Es decir, claro, es cómo, el refuerzo negativo. tal cual, cómo las respuestas, tanto sea del medio como de tus entrenadores, como el juicio de los otros, del que empezás a ser más consciente a partir de los 6, 7 años en adelante, cuando abandonás el egocentrismo, puede ser causal de que vos empieces a pensar que no podés, que no servís, o sea, mellan tu autoconfianza y entonces lo que te empezás a aprender respecto de las respuestas del entorno es que no tenés capacidad para. Y en Ujú. realidad quizás no es tu capacidad, sino y es más, y después actúas en competencia, haces la profecía autocumplida, como sentís que no tenés capacidad,
En No lugar lo de haces. mejorar, cada vez rendís menos, cada vez podés aprender menos. Bien, avancemos porque si no nos quedamos sin terminar con el tema. ¿Cuál sería un sinónimo de transformación? Cambio. Bien, tal cual, transformación o cambio. Es decir, demos un ejemplo, vamos viéndolas y vamos dando un ejemplo. Vengo corriendo, hay un banco, adelante, muy alto y no lo puedo saltar. ¿Qué hago? Lo Lo esquivo. sorteo. Bien, lo Claro. esquivo. Vengo corriendo, hay un obstáculo, lo esquivo. Eso es transformación o cambio. ¿Sí? No puedo seguir derecho porque si no me estampo contra la pared o me estampo contra el banco o me estampo contra el obstáculo. Cambio la acción que venía haciendo, que es la de correr, por otra que es la de esquivar. ¿Mm? Y la diferencia entre la copia, que no es algo que yo hago, o sea, no es que estoy queriendo unir, sino que la situación me obliga a cambiar lo que yo tenía pensado hacer. Entonces, Puede ser como en el rugby, digamos, y que vas corriendo y uno tiene que taclear y lo tenés que esquivar, tal digamos. cual, tal cual. Ese sería una buena ejemplo de cambio, ¿no? De transformación. Yo voy corriendo, pero me vienen a marcar, eh, modifico, cambio, transformación, modifico lo que estaba haciendo. ¿M? Bien, queda clara entonces la transformación. Vamos a reacción. ¿Qué es reacción? Ahí dice posibilidad de responder rápidamente a las acciones motrices adecuadas a distintos tipos de estímulos o señales. Eso Bien, está muy arraigado al tema, ¿cómo se llama esto? Al tema de reacción, digamos, de, por ejemplo, me quemo, saco la mano. bien. Sí, a ojo que ahí me quemo, saco la mano, hay más de reflejo que de reacción, ¿eh? Claro, la velocidad sería. Sí, acá reacción estamos pensando en algo que te que requiere una elaboración. Por Igual ejemplo, el reflejo no es una reacción. sí, pero el reflejo es un tipo de motricidad que no requiere, es más instintiva, ¿sí? Claro, Más de autopreservación. No es que se hay queda a una, nivel medular eso. claro, tal cual. En cambio, cuando estamos hablando de reacción, estamos hablando de elaboración de un estímulo determinado, como que no tiene que ver con la autopreservación, sino, por ejemplo, de una jugada o inclusive Claro. de una partida es más, hay algunos deportes que ejercitan mucho la velocidad de reacción porque, por ejemplo, el atletismo, la natación en las pruebas de velocidad, porque es parte, un componente muy importante de la velocidad es la velocidad de reacción, ¿no? Un Claro. sinónimo de reacción sería, ahí está, ya en la definición ustedes lo estuvieron señalando. Reacción es dar una respuesta Una rápida, respuesta rápida. ¿sí? Entonces, sinónimo de reacción es respuesta rápida. Ese sería. Bien, vamos a orientación espacio-temporal. ¿Qué concepto o qué sinónimo usarían para recordar de qué se trata? Yo lo tomo como la Mm, propiocepción, por ejemplo. sí, pero no solamente la propiocepción, porque la propiocepción sería tomando solo la información muscular o la información laberíntica o y la información, digamos, de todo lo que tiene que ver con la vía de la sensibilidad, eh, digamos, justamente propioceptiva, ¿no? Ustedes saben que la sensibilidad propioceptiva, esto también lo deberían haber leído con procesamiento de la información, es la información que tenemos de huesos, articulaciones, músculos y todo lo que es el sistema de el oído interno, todo lo que es la información laberíntica. Y en este caso estamos pensando en orientación espacio-temporal, no solamente por la propiocepción, sino por unos sentidos que son muy importantes para la orientación espacio-temporal, que son ¿cuáles? ¿Qué sentidos nos dan mucha información? Bueno, acá, profe, desde mi aporte es Sí, tratar ¿no es cierto? Justamente, como dijo usted, desde los sentidos, ubicarse en tiempo y espacio. Es decir, en el caso de un atleta, debe comprender el entorno en el cual se puede mover sí, y no cometer, por ejemplo, algún error, por ejemplo, en lo que sería, como decíamos recién,
en cambios o en acoplamiento. Es decir, está situado concretamente en el lugar y qué lugar está ocupando, Ajá, ¿no es cierto? O sea, la persona, su cuerpo que ocupa un determinado lugar y que sí. se mueve en un determinado entorno. Por eso Bien. digo, Vos sabés, Horacio, que usaste justamente el sinónimo cuando empezaste a definirlo. Vos dijiste, gracias a esta capacidad, el atleta o el deportista se ubica. Un sinónimo de orientación espacio-temporal es ubicarse, ¿sí? Ubicarse. ¿En dónde estoy? En dónde estoy parado? ¿Con quiénes tengo alrededor? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué tiempo estoy? ¿Cuánto tiempo hace que estamos jugando? ¿Cuánto tiempo? Entonces, ubicarse es un sinónimo o un concepto que podría resumir esta capacidad coordinativa. Vamos a ritmización, vamos para arriba ahora, vamos a ritmización. ¿Cuál sería un sinónimo de ritmización? Fluidez, Sí, podría ser fluidez, es decir, ¿cómo entendemos la ritmización? tener un ritmo en un determinado tiempo. Tal cual. Todas las acciones motrices tienen un ritmo. ¿Qué es ritmo? Hacer un movimiento en una determinada unidad de tiempo. Es decir, es la relación entre acción motriz y tiempo. Hay acciones que uno no las puede hacer ni más rápido ni más lento. Por ejemplo, si yo quiero hacer una entrada en bandeja, no puedo tener la pelota en la mano y decir, bueno, doy un paso, doy el otro paso, doy el otro paso, salto y lanzo, porque la pelota no llevaría la fluidez que dijo el compañero para permitirme que esa acción se concrete. Entonces, justamente la administración tiene que ver con eso, con darle fluidez, con darle ritmo a la acción motriz. ¿Qué es la diferenciación? Sinónimo de diferenciación, ¿qué podría ser? Particularidad. Sí, particularidad, pero hay otro concepto que hace más a qué hace mi cerebro cuando yo digo que está actuando con diferenciación. precisión, puede ser. Sí, Identificar. muy bien, precisión, ojo, atenti con eso, que más que identificar, no se lleven por el término de qué es diferenciar una cosa de la otra. Acá diferenciación, por eso es importante buscar un buen sinónimo, diferenciación tiene que ver más con la cuestión de la precisión y del ajuste. ¿Cuál es la diferencia entre un basquetbolista que encesta un tiro libre y un basquetbolista que no encesta un tiro libre? Es la precisión o la diferenciación. Es decir, que logró, gracias a la percepción y gracias a su acción motriz, lanzar de una manera tal que la pelota entre. Todo el ajuste que él hizo entre lo que percibió y lo que llega a ejecutar es la diferenciación. Entonces, un sinónimo de diferenciación, una acción motriz, está hecha con diferenciación cuando está hecha con ajuste y precisión. Por ejemplo, dar en el blanco. Alguien está haciendo lanzamiento con arco y flecha y da en el blanco. Lo más cerca del blanco tiene más diferenciación que otro que la flecha se le va afuera u otro que la flecha le impacta en alguno de los círculos más lejanos a el blanco. ¿Qué es la equilibración? Sinónimo de equilibración. Tiene que ver con el equilibrio y obviamente fundamental, ¿no es cierto? La coordinación, como está en el título de la presentación, Sí, y obviamente la capacidad motriz fundamental. Es decir, mantener el equilibrio. sí, Por ejemplo, un surfista, sí, ¿no? Que la capacidad fundamental ahí sería al margen de la interacción entre todas las capacidades coordinativas, el sí, equilibrio sería la distinción. sí. Y te hago una pregunta, Horacio. Vos decís mantener el equilibrio. ¿Qué sería mantener el equilibrio en la tabla? Bueno, ahí tiene que ver mucho también la coordinación, ¿no? Sí, no, pero escucha, Obviamente, escucha. sí. El surfista está sobre la tabla. ¿Qué es mantener el equilibrio? ¿Que el surfista Mantener, qué?
Mantener que una ver con... posición. Tal Ante una cual, fuerza tal cual. externa. Háganlo simple, háganlo simple. Mantener el equilibrio, mantener la posición. Es decir, que el surfista sigue surfeando en la medida que sigue, ¿qué? Parado arriba de la tabla. ¿Sí? Claro, Entonces, perdón, profesor, sí. quería agregar que acá uno está luchando contra la fuerza de la gravedad también, ¿no es Tal cierto? cual, tal cual. Siempre, siempre la equilibración es justamente, y yo diría que un sinónimo de equilibración es mantener la postura, ¿sí? Mantener una postura. Y esa postura siempre es justamente respecto de la fuerza de la gravedad. Siempre la que está actuando sobre mi equilibrio es la fuerza de la gravedad. Por supuesto, es la primera, pero también puede haber situaciones de lo que se llama reequilibración, en la cual actúa esta capacidad coordinativa, que es que a veces la que me saca de mi postura no es la fuerza de la gravedad, sino es una fuerza externa. Por ejemplo, es muy importante en este caso, en el mar, el que me saca de mi postura son las olas, y cuando estoy jugando un deporte de sociomotor, el que me saca de mi postura puede ser el contrario, ¿sí? A veces puede ser mi propio compañero, si los dos vamos, no nos percibimos y vamos a la misma pelota. Bien, O en sí, patín también puede ser, porque tal, no sé, que saltan y caen sí, y tienes que mantener el equilibrio tal cual, de las ruedas. tal cual, mantener el equilibrio, tiene que saltar, cae y tiene que mantener la postura. Si se cae, no mantiene la postura, se desequilibró. Entonces, para hacer una síntesis, que me parece que es lo más interesante, porque las vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre, entender que cuando yo digo que mi cerebro coordina, que mi cerebro controla y regula, lo que está haciendo mi sistema nervioso es acoplando, es decir, uniendo, cambiando, dando respuestas rápidas, ubicándose, manteniendo un ritmo, moviéndose con fluidez, permitirme lograr el ajuste o precisión y mantener la postura. Es decir, fíjense todo lo que mi cerebro hace cuando yo digo que mi cerebro coordina. Y entonces también ahí viene la dificultad de encontrar los errores cuando yo no logro dominar una habilidad motriz. Porque cuando no logro dominar la habilidad motriz, ¿qué es lo que está fallando? El acople, el cambio, la reacción, la ubicación, el ritmo, el ajuste, la postura que estoy teniendo, ¿no? Entonces, ya me permite darme cuenta de lo complejo que es aprender una habilidad motriz, porque tiene un montón de componentes que hacen a que yo domine o no mi propio cuerpo en la ejecución de esa determinada habilidad. Vamos rápidamente a las condicionales y después vamos a hacer una breve pausa activa, así antes de clasificar las habilidades. ¿Cómo? Estas son muy fáciles de analizar. Vamos a ver, no me deja pasar. Allá vamos. Uy, está leyendo. Ahí pasaron. Bien, acá están las condicionales. Estas seguro que todas las conocen. Las escucharon seguramente nombrar. Capacidades condicionales. Cuando llega el estímulo llega la orden al músculo, mi músculo, ¿qué tiene que tener? Básicamente lo que dice ahí, fuerza, Bien, resistencia, velocidad y flexibilidad. tal cual. ¿Todos las conocen o las necesitamos explicar? Por ejemplo, ¿en qué se Yo, de basa la... hecho, inclusive Sí, agregaría, faltaría la plasticidad también ahí, que es una característica del músculo, por ejemplo, la capacidad de estirarse y volver ¿y a dónde su está? forma. ¿Dónde está la ¿En plasticidad? flexibilidad? Está la flexibilidad, Flexibilidad. tal cual. Esa es más, la flexibilidad es ustedes lo tienen ahí en el texto, léanlo por favor. La flexibilidad para algunos no es una capacidad condicional porque tiene un componente que no se puede mejorar. La flexibilidad, vamos a pensarlo en contraposición. La fuerza es la capacidad de aumentar la tensión, que puede ser sosteniendo la tensión o acortando el músculo. La flexibilidad es la capacidad contraria, que es esto que Cristian está hablando como plasticidad, pero que nosotros vamos a llamar
elasticidad o elongación. Un músculo es elástico cuando es capaz de alejar sus puntos de inserción, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si yo estoy llevando mi brazo hacia atrás, lo que estoy demostrando es la flexibilidad de mi pectoral y de otros músculos, ¿sí? Alejando los puntos de inserción. Y además, la flexibilidad de depender del músculo depende de otro componente, ¿que es cuál? ¿Cómo, profe? ¿Me repite? Además del músculo, de la capacidad de elasticidad o elongación, de alejar los puntos de inserción del músculo, la flexibilidad depende de otra capacidad. Por un lado depende de la elongación, pero por otro lado depende de un componente que es óseo. Hay una Ah, cuestión, perdón, hay una cuestión que la flexibilidad siempre es a nivel muscular y la movilidad siempre es a nivel articular. Tal cual, ahí está, lo trajiste, Horacio. El otro componente de la flexibilidad es la movilidad articular. Acá estamos considerando dos capacidades, la elongación y la movilidad articular. Lo que A pasa es que ambas, está dictado por dos cosas distintas. Uno tiene que ver con, digamos, la parte tendinosa y la otra tiene que ver con la parte ligamentosa, bien, que una es inmodificable y la otra sí tiene capacidad de tal modificarse. cual, tal cual. Y la que es absolutamente inmodificable es la movilidad articular. ¿Por qué no se puede modificar la movilidad articular? Es una Eh, cuestión, perdón, Sí, no, sí, no, está sí. bien, está bien. Hablen, Decilo. hablen. Dale. Horacio, Javi o Cristian, cualquiera de los dos. ¿Por qué digo que la movilidad articular no se puede modificar? Se puede mantener, se puede mejorar, pero no se puede. ¿Qué es lo que no se puede modificar? La estructura del La- cuerpo. Tal cual. No se puede, yo no puedo achicar la cabeza del fémur ni la cabeza del húmero. Y no puedo agrandar la cavidad en la cual esa cabeza del hueso se inserta. ¿M? Mm, Sí puedo mantenerla, por supuesto que la movilidad articular se pierde si yo no ejercito esa posibilidad de la articulación de desplazarse dentro de la cavidad, o sea, de cómo se conjugan esos dos huesos, pero yo no puedo aumentarla la claro. cavidad articular, ni disminuir la parte del hueso que se esté insertando en ese lugar. Sí puedo mejorar y puedo ejercitar todos los componentes de la articulación, sí puedo Claro, mejorar eso sí es genético y está dictado por la fisionomía del cuerpo. tal cual, tal cual. Por eso decimos que quizás de todas las capacidades condicionales, una de las más complejas es la flexibilidad. En cambio, la fuerza, la resistencia y la velocidad, todas se pueden mejorar de manera significativa. ¿M? Bien, y fíjense que acá pasa lo mismo que con las capacidades coordinativas. En toda acción motriz están todas las capacidades coordinativas y en toda acción motriz están todas las capacidades condicionales. Sin embargo, nosotros podemos notar predominancias de la incidencia de una capacidad condicional en algunos deportes respecto de otras. Por ejemplo, fíjense a qué los invito mirando cada una de esas fotos. Por ejemplo, si yo lo miro acá a Lauro, ¿sí? Lanzador de bala argentino. ¿Cuál es la capacidad en la que Lauro está poniendo su acento en este momento? La fuerza por- potencia. Tal cual, en la fuerza, ¿sí? Si bien Lauro además tiene que tener flexibilidad, además tiene que tener resistencia y además tiene que tener velocidad, por eso Cristian habla de fuerza-potencia, ¿no? Porque en el lanzamiento de la fuerza no es como el levantamiento de pesas, sino que hay un componente de expulsión del objeto, ahí es donde Fuerza eh, balística. tal cual, donde aparece la Totalmente. cuestión de la potencia. Y acá, en estos corredores de maratón, ¿cuál les parece a ustedes que está el acento? fuerza, resistencia. Sí, sí, y yo diría que fundamentalmente, si lo pensamos, porque bueno, vieron que ahora hay todo un concepto, no los quiero confundir, pero hay todo un concepto que se dice que la fuerza es la capacidad condicional madre y que todas son manifestaciones de la fuerza, ¿no?
Yo diría acá, para no generar confusión y poder poner más el acento, acá el acento en las competencias de larga distancia y de maratón está puesto fundamentalmente en lo que habitualmente conocemos como la resistencia, ¿no? Y acá, en esta gimnasta, La flexibilidad. viene la Fuerza flexibilidad. también. ¿Cómo? En la fuerza también, ¿no? Sí, saben que es más, tanta fuerza tiene que tener este glúteo, que acá no se lo estamos viendo, porque si no fuese por la fuerza de este glúteo, esta gimnasta no lograría nunca hacer este ángulo de más de 180 grados. Fíjense que esta gimnasta está llevando su pierna por encima de los 180 grados y eso solamente es posible por la capacidad de fuerza que tienen, por supuesto, sus músculos paravertebrales, pero fundamentalmente su glúteo, ¿no? Que le permite hacer esa contracción rápida y llevar la pierna tan alto. Y acá está mi ídolo del atletismo. Nadie por ahora lo ha podido superar. Es más, sigue teniendo el récord mundial de 100 metros. Usain Bolt. ¿Cuál es la capacidad que más se ve en esta foto? Y obviamente la velocidad Tal cual. ¿Sí? Bueno, inigualable, 44 kilómetros por hora. casi nada, ¿eh? Qué genio, qué genio. Bien, aparte, vieron que hablábamos antes de la capacidad de la competencia motriz, no solamente su capacidad y su habilidad, sino además su personalidad, ¿no? Como ese creerse que, bueno, el rayo, se concebía a sí mismo como el rayo. Bien, dejo de compartir y vamos a hacer, antes de hablar de las habilidades, hacemos otra pausa activa. ¿Te molesta un segundo, profe? A Sí. Cristian se le cortó la luz. Bien, Me acaba de bien, avisar. sí, por eso se nos quedó callado, Cristian. Bueno, que Sí. cuando decirle que se quede tranquilo. Ahí Noelia está preguntando, profe, ¿cuándo vamos a hacer prácticas deportivas? En esta materia es conceptual. Lo que hacemos es pensar en situaciones. Ustedes tienen una materia que es práctica deportiva y creo que en aprendizaje motor, que retoma parte de fundamento de la enseñanza de los deportes, también van a tener situaciones prácticas a partir de distintos juegos y demás. En esta materia no vemos parte práctica. ¿Mm? Bien, pero sí hacemos pausa activa. ¿Quién hace la pausa activa? Ahora, ya tuvimos a Nicole. ¿Quién más hace una pausa activa? Bueno, yo me animo, profe. Yo me Dale, animo. Agustín, dale. Prende tu cámara, todos prendemos la cámara, momento de movernos, todos. Y aparte de paso los conozco, ¿sí? Si no, después no los conozco. Ahí está, ya la conocí a Nicole, ya la conocí. Profe, una pregunta antes de hacer esto. ¿Sabes que yo intenté poner ¿cómo se llama? La foto de perfil Sí, para que nos veas, pero sí. no se puede. O sea, no sé cómo hacerlo, no sé cómo ponerla. ¿No sabes cómo subirla? Fíjate que cuando vos vas al perfil más abajo, hay un espacio donde te dice cargar archivo, Ujú. ¿sí? Bueno, después cuando terminemos la clase nos quedamos y te digo cómo, ¿sí?